Este material ha sido desarrollado por alumnos de la Universidad Peruana Los Andes, filial Lima, para explicar brevemente la división de las eras geológicas. La Tierra se formó hace cerca de 4.600 millones de años como resultado de una gran explosión de gas y polvo cósmico. A medida que se fue enfriando, se formó la corteza terrestre, los mares y las montañas. Los científicos han estudiado las rocas con detalle buscando cualquier evidencia para reconstruir la historia del planeta y la vida que se desarrolló en él. De acuerdo con las características de las rocas y los fósiles encontrados en cada uno de sus estratos, la historia de la Tierra se ha dividido en etapas llamadas eras geológicas. Cada era tiene una duración y características determinadas. Era prefaneroptoica o precámbrica. Su nombre significa antes de la vida evidente. Es la era más antigua, se calcula que duró aproximadamente 4.000 millones de años. En ese lapso surgieron los primeros organismos a partir de la materia presente en la sopa primitiva, como se le llama a los mares del pasado. Esos primeros microorganismos protobiontes eran muy sencillos y parecidos a las bacterias actuales. Era paleozoica. Su nombre quiere decir vida antigua. Esta era inició hace cerca de 570 millones de años y duró aproximadamente 325 millones de años. Al principio, 70% de la superficie terrestre estaba cubierta por el mar, por lo que los primeros seres vivos que se desarrollaron en ella eran marinos. Dominaban organismos muy sencillos llamados trilobites y se desarrollaron muchos grupos de invertebrados. Posteriormente, surgieron los primeros peces y después inició la vida terrestre, con plantas sencillas y los primeros anfibios. Hacia el final de esta era, la vida en la Tierra se había diversificado. Era mesozoica. Se conoce como vida media y también se le ha llamado la edad de los reptiles. Al principio de esta era, los continentes estaban unidos en uno solo llamado Pangea. Esta era duró cerca de 180 millones de años y se caracterizó por la abundancia y diversidad de reptiles. Se desarrollaron muchas especies de dinosaurios cuyo nombre significa lagarto terrible que vivían en el agua, la tierra o volaban en el cielo. Los más pequeños medían tan solo algunos centímetros y los de mayor tamaño rebasaban los 30 metros de largo. En esta misma era surgieron también las primeras aves y los primeros mamíferos. Al final de la era mesozoica muchos organismos desaparecieron. Algunas de las teorías que existen proponen que esa mortandad se debió a ciertos cambios climáticos y otras dicen que fue el resultado del choque de un meteorito que cayó en la Tierra hace miles de años. Era cenozoica. Su nombre significa vida reciente y es la era en la que estamos viviendo. También se le conoce como la edad de los mamíferos. En ese tiempo, la Pangea se fragmentó dando origen a los continentes que actualmente existen. Esta era se inició hace 65 millones de años y para su estudio se divide en dos períodos terciario y cuaternario. En el terciario se desarrollaron las plantas con flores, se diversificaron los mamíferos, aparecieron los ancestros del caballo y el perro. También surgieron los primeros mamíferos marinos, como las ballenas. Hacia el final del terciario aparecieron antropoides semejantes al gorila. En el período cuaternario se desarrollaron los bosques modernos, los mamíferos se siguieron diversificando y lo más importante es que hace cerca de 50.000 años apareció el hombre y todas las formas de vida que conocemos en la actualidad.